Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por haber venido al curso, por el interés que habéis mostrado por el mismo. Y bueno, que nos hubiera gustado estar presencialmente en León para impartir este curso y habernos pasado por el húmedo para tomarnos unas tapitas, pues bueno, nos hemos tenido que adaptar un poco a la situación y impartirlo de forma online. Este era un curso que inicialmente estaba previsto para este mes, ¿vale? En 2 ediciones. Tuvimos la primera y hoy tenemos la segunda con vosotros y bueno, pues vamos a intentar que en estas 3 horas que tenemos por delante pues participéis lo más posible, ¿vale? Entonces, inicialmente voy a compartir mi presentación para este es un curso, como decía, que bueno, llevamos impartiendo en la Universidad de Valladolid varios cursos académicos. Y en este año pues nos hemos lanzado a impartirlo en vuestra universidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a contextualizarlo un poquito. Antes de comenzar nos presentaremos, empezaré por mi compañero Nacho Ignacio de Miguel Jiménez. Él es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y es miembro de la Comisión de Formación e Innovación Educativa de la UVA desde junio de 2015 en representación del PDI de Ingeniería y Arquitectura y al mismo tiempo pues ha dirigido y ha participado en numerosos proyectos de innovación educativa, uno de ellos galardonado con el Premio de Innovación del Consejo Social de la Universidad de Valladolid en 2005. Yo soy de una rama totalmente diferente, soy de la rama de Artes y Humanidades, soy Susana Álvarez y soy doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de Valladolid. Soy también miembro de la Comisión de Formación e Innovación Educativa, desde la misma fecha que mi compañero Nacho, desde junio de 2015, y también he participado y he dirigido pues, numerosos proyectos de innovación educativa, innovación docente, y 2 de ellos pues, fueron también galardonados con un premio un accessit del Premio Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Bien, vamos a empezar por clarificar cuáles son los objetivos que tenemos para este curso o taller. Yo prefiero llamarlo taller porque os vamos a poner a trabajar en esta primera parte y queremos que sea lo más participativo posible, porque bueno, entendemos que el medio, estar 3 horas delante del ordenador, pues es mucho más costoso que estar muchas veces presencialmente en el aula, y os vamos a intentar pues poner a trabajar para que seáis vosotros pues los participantes en el taller. Entonces, ¿qué objetivos tiene este taller? Pues en primer lugar, ¿qué se entiende por un proyecto de innovación docente? ¿Vale? Porque muchas veces lo podemos confundir tanto en la forma de redactarlo como en el enfoque con un proyecto de investigación y son 2 cosas totalmente diferentes. En segundo lugar, os daremos algunas indicaciones y consejos sobre cómo elaborar propuestas de proyectos de innovación docente, ¿vale? Ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo sería aclarar dudas sobre los proyectos de innovación docente. Entonces, en la última parte de digamos, nuestra presentación, que lo vamos a ir así pues secuenciando, dejaremos un rato para las dudas que os vayan surgiendo tanto en relación con la presentación como dudas en relación con proyectos que vosotros hayáis planteado. Pero ahora bien, tenemos que entender que nosotros somos los 2 profesores en la Universidad de Valladolid, estamos acostumbrados a pues, proyectos que se generan en ese entorno y no pertenecemos a la Universidad de León. Vosotros tenéis una convocatoria específica para vuestros proyectos, tenéis una convocatoria específica para vuestros grupos y muchas veces pues vais a ser vosotros más conocedores de los intríngulis de esa convocatoria que lo que lo somos nosotros, ¿vale? Pese a que las hemos analizado y hemos intentado adecuar la presentación a las particularidades de vuestra convocatoria. Entonces, el objetivo no es explicar una convocatoria concreta, ¿vale? Esa parte pues os responde más bien a vosotros como miembros del personal docente de esta universidad, sino dar rasgos generales, ¿vale? Sobre los proyectos que pudiéramos adecuar a cualquier convocatoria, fuera esta de la Universidad de Valladolid, fuera de la Universidad de León, fuera, pues, digamos, del Ministerio, si hubiera proyectos de innovación en esta línea. Entonces, el objetivo es ayudaros a mejorar una propuesta, una idea que tengáis en la cabeza, pero sin poner, como digo, el foco en una convocatoria concreta.
¿Vale? Esa sería un poco la contextualización del curso. Entonces, ¿cómo lo hemos estructurado? Bueno, pues vamos a partir de vuestro trabajo, es decir, os vamos a poner en esta primera parte del taller, os vamos a poner a trabajar. Por eso os pedíamos que os identificarais con un grupo de trabajo. Son grupos que hemos establecido nosotros, pues digamos para que haya una cierta heterogeneidad entre ellos, gente de diferentes departamentos, de diferentes perfiles, de diferentes áreas, y os vamos a poner a trabajar. En primer lugar, os vamos a poner a trabajar de manera individual y después os pasaremos a los grupos de trabajo, ¿vale? Entonces, haremos un análisis, una evaluación de diferentes propuestas de proyectos que os vamos a dar, ¿vale? Proyectos, quizá proyectos demasiado ambicioso el término para la actividad que hemos pensado, pero son ideas sobre las que construir un proyecto, ¿vale? Entonces ahora lo veremos y lo analizaremos con más calma. Entonces, vamos a partir de esas ideas, las vais a tener que analizar individualmente, ver qué cosas faltan, ver si se sostiene como idea para un proyecto de innovación o no se sostiene, y después las pondremos en común en todo el grupo, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poco de esa manera. Después de ese trabajo individual, después de ese trabajo grupal, lo pondremos todos, como digo, en común y hablaremos o identificaremos los rasgos de qué es un PID, qué es un proyecto de innovación docente y qué no lo es, ¿vale? O sea, dando siempre algunas recomendaciones o algunas pautas que tenéis que tener en cuenta a la hora de redactar vuestros proyectos. Nosotros hemos sido revisores de proyectos de innovación, pues concretamente desde el año 2015, con lo cual llevamos unos cuantos cursos académicos evaluando proyectos y hemos visto muchas situaciones que son repetitivas, ¿vale? En esos proyectos. Entonces vamos a poner el énfasis en esas situaciones, en esos elementos, pues para identificar qué es un buen proyecto de innovación y qué no es un buen proyecto de innovación. Después, como tercer punto, analizaremos cómo es una convocatoria típica, y lo hemos puesto ahí entre comillas, de proyecto de innovación, o sea, qué información va a tener que aparecer siempre, ¿vale? Y después os resumiremos unas buenas prácticas, pues para, digamos, sentar un poco las bases o resumir un poco lo que hemos visto a lo largo del taller, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la estructuración de estas 3 horas de trabajo que tenemos por delante. Vale, entonces ahora nos lanzamos el primer reto, ¿no? Sé tú el evaluador o el consultor en este proyecto de innovación. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el documento que tenéis en el campus virtual, tenéis un documento en PDF con unas propuestas de proyectos de innovación. Lo voy a compartir yo también aquí para que podamos seguirlo más fácilmente en la presentación. Como decía, tenemos en este documento de referencia que está en el campus virtual, tenéis diferentes propuestas para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3, para el grupo 4, para el grupo 5. ¿Vale? Y como veis, son ideas sobre las que sustentar un proyecto de innovación. Por ejemplo, el grupo 1 tendría que analizar la propuesta de PID de proyecto de innovación número 1 y número 6. ¿Vale? Hemos intentado reflejar en estas propuestas pues ideas de partida para un proyecto de innovación. Entonces, tendríamos que responder, o la idea es que reflexionéis sobre las preguntas que tenéis arriba, ¿vale? En el documento. Por ejemplo, ¿tiene sentido presentar estas ideas a una convocatoria de proyectos de innovación docente? Es decir, ¿son ideas que podríamos considerar como punto de partida para crear a partir de ahí un proyecto de innovación? Si no tienen sentido, ¿por qué creéis que no tienen sentido? ¿Qué les falta? ¿Qué elementos necesitaríamos detallar más? ¿Qué elementos necesitaríamos meter? ¿Hay algo que evidentemente pues impide que eso sea un proyecto de innovación? O sea, que reflexionemos un poquito sobre esta idea. ¿Se te ocurre cómo transformar esta idea para que pueda encajar en el caso de que no encaje? Si tiene sentido, ¿cómo la mejorarías? ¿Vale? Entonces, en todos los casos tenéis 2 propuestas, ¿vale? En caso de todos los grupos tenéis 2 propuestas que son diferentes. Algunas tienen que ver más pues con metodología, en otras, pues bueno, se hace uso de las TIC. Entonces, bueno, queremos que analicéis estos puntos de partida, primero de forma individual y después de forma grupal. Entonces, yo creo que vamos a dejar ahora 5 minutitos para que
cada uno de vosotros de manera individual analice esas propuestas, ¿vale? 5 minutos, simplemente para que la leáis y no os hagáis una idea de lo que hay ahí, y después de esos 5 minutos os lanzaremos a los grupos de trabajo, ¿vale? Que lo hacemos automáticamente con la herramienta, y luego nos iremos pasando nosotros por los grupos para ver un poco cómo se está desarrollando este debate y para ver un poco cómo estáis planteando estos proyectos, ¿vale? Entonces, esa parte, vamos a empezar por, como digo, por este trabajo. Entonces, ahora 5 minutitos para analizarlo. Un comentario sobre esta cuestión. Como falta algunas personas, Ana López, que en principio estaba asignada al grupo 2, la vamos a pasar al grupo 1. Entonces, por favor, Ana López, analiza en esta fase de trabajo individual las propuestas para el grupo 1, en lugar de... Vale, perfecto. Los demás, todo igual, sin problemas. Todos igual, vale. Inicialmente, cuando pasemos al trabajo en grupo, si veis que en esos 15 minutos os da tiempo también a analizar algunas de las otras propuestas, pues perfecto también, ¿vale? Porque todas las propuestas nos van a servir luego de base para la explicación posterior que vamos a hacer. Entonces, si les podéis echar también un vistacito, si os da tiempo, ¿vale? Pues lo podéis hacer. Bueno, vamos a lanzar ya los grupos para que trabajéis en equipo y, como os ha dicho Susana, nos iremos pasando nosotros por ahí de vez en cuando para ver cómo vais y escuchar un poco vuestras propuestas, ¿vale? Pues venga, lanzamos los grupos. Bueno, pues una vez que ya habéis trabajado en equipos y viendo estas propuestas que os hemos lanzado, vamos a ver qué es un PID y qué no lo es. Entonces, para entender qué es un PID, bueno, pues tendríamos que ir a las convocatorias de estos proyectos de innovación docente. Lo que hemos hecho ha sido coger las 2 últimas convocatorias que han salido en la Universidad de León. Por un lado, está en el año 2019 el Plan de Apoyo a la Innovación Docente de la Universidad de León, el PAID 2019. Esta era una convocatoria que estaba dirigida a profesores que no formaran parte de un grupo de innovación docente. Y como podéis ver ahí, los objetivos pues, eran bastante genéricos. Se trataba de aumentar la calidad de la innovación en la docencia, y el tipo de proyectos que se financiaban pues, eran aquellos que vayan dirigidos a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Si nos fijamos en los objetivos específicos, de nuevo, bastante genéricos. Uno de ellos es fomentar la creación de grupos de innovación docente. De hecho, bueno, este programa pues tampoco tenía una dotación económica demasiado elevada y claramente el objetivo, por lo que vemos, es pues fomentar que los profesores os agrupéis en grupos más amplios para poder montar pues proyectos ya más de mayor entidad, ¿vale? Pero otros objetivos pues eran mejorar el desarrollo de la actividad docente, generar nuevos recursos o intercambiar y difundir experiencias de innovación docente. Si vamos a las líneas de trabajo, ahí se concretaba un poquito más. Por ejemplo, se trataba de fomentar las metodologías docentes activas, los procedimientos de apoyo y seguimiento a los estudiantes y métodos de evaluación del aprendizaje. También había una línea dedicada a las tecnologías de la información y las comunicaciones en la formación y a elaboración y defensa de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Bueno, si nos vamos al año anterior, 2018, hubo una convocatoria dirigida a grupos de innovación docente, el PAGID 2018. El objetivo general, también genérico, apoyar el trabajo innovador de los GID y, bueno, proyectos que tengan por objeto pues, la puesta en marcha de actividades de innovación y mejora docente. Objetivos específicos, pues los mismos que en la línea del PAID, pero si allí un objetivo era fomentar la creación de grupos de innovación docente, pues aquí lógicamente es reforzar la actividad de esos grupos. Y aparecen 2 cuestiones nuevas con respecto a lo que hay en la otra convocatoria, que son la coordinación y la internacionalización. Líneas de trabajo, pues las mismas que en el PAID, pero en lugar de tener la línea de TFGs y TFMs, aparecen unas líneas relacionadas con coordinación y con proyectos de aprendizaje-servicio. De todas formas, es muy importante que tengáis en cuenta que estos son, en el caso del PAGID del 2018, en el caso del PAID del 2019, así que ojo a posibles cambios en futuras convocatorias.
Si nos fijamos en la convocatoria que tenemos nosotros en la Universidad de Valladolid, pues hay cosas que son similares a esta y hay cosas que son distintas. Pero en cualquier convocatoria de proyectos de innovación docente, la clave está en esto que tenéis aquí. El objetivo final siempre va a ser el mismo, que es mejorar la capacitación y la cualificación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, si queremos plantear un proyecto de innovación docente en una convocatoria de la universidad, lo que tenemos que hacer es centrarnos en eso. Necesitamos plantear actividades de innovación docente que conduzcan a ese fin. Por supuesto, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, un proyecto que vaya a elaborar alguna herramienta informática o una metodología, cualquier cosa que facilite la vida al profesorado, aunque los primeros beneficiarios seamos los profesores, eso al final va a acabar siendo también una ventaja, una mejora para los alumnos. Por lo tanto, encajaría dentro de una convocatoria de proyectos de innovación docente. Redes colaborativas en la que distintos profesores colaboremos a la hora de elaborar materiales o de ver cómo adoptar una determinada metodología, pues también es algo que al final va a repercutir en los alumnos y también puede entrar dentro de un PIB. Por supuesto, siempre tenemos que mirar la convocatoria, puesto que es quien tiene la última palabra sobre el tipo de cosas que se pueden pedir y cuáles no. Pero no perdamos de vista en ningún momento el objetivo final, o sea, pensar en nuestros estudiantes. Así pues, tres ideas muy importantes que tenemos que tener desde el primer momento en la cabeza cuando estemos pensando en plantear un proyecto de innovación docente. Primero, los estudiantes de la universidad deben ser directa o indirectamente beneficiarios del proyecto de innovación docente. Por lo tanto, tenemos que plantearnos cómo va a repercutir ese proyecto en ellos. Eso es fundamental. En segundo lugar, también podemos aprovechar, y conviene hacerlo, las aportaciones de otros agentes. Es decir, que en estas acciones de innovación docente no estemos exclusivamente los profesores. Los alumnos nos pueden ayudar a desarrollarlas. También personal de administración y servicios y profesionales externos. Hay que verificar siempre el encaje en la convocatoria y ver si esto lo permite, pero el hecho de contar con otros agentes suele ser algo muy positivo. Y en tercer lugar, estamos hablando de proyectos de innovación docente. Por lo tanto, es necesario innovar, ¿vale? Estas convocatorias lo que hacen es primar, favorecer aquellos proyectos que introducen nuevas innovaciones. Es decir, no están dedicados a decir, bueno, te vamos a dar financiación para que mantengas una innovación que hiciste en el pasado, que funciona muy bien, para que la sigas haciendo. Ese no es el objetivo de los PID. El objetivo de los PID es poner en marcha nuevas innovaciones, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta. También cuando planteamos un proyecto de innovación docente que es continuación. Aunque planteemos un proyecto de innovación docente en el que empezamos a trabajar en un curso anterior, hay que buscar cosas novedosas, hay que demostrar que ese proyecto está vivo. Así que esas dos ideas claves. Tenemos que pensar en el beneficio para los estudiantes de la universidad y tiene que haber un elemento innovador, incluso si es continuación. De hecho, bueno, por supuesto, cuánta cantidad de innovación es necesario en un proyecto que es continuación depende mucho de la convocatoria y de la universidad concreta en la que se plantee, pero es algo a tener en cuenta. De hecho, por ejemplo, en la convocatoria de la Universidad de León aparece explícitamente esa necesidad de innovar. Claro, aquí entra la duda de qué entendemos por innovar. ¿Tenemos que hacer algo que sea innovador a nivel mundial, a nivel de la Universidad de León, a nivel de nuestra facultad, escuela o área de conocimiento, o simplemente en nuestra propia docencia? Eso es lo bonito, pero nosotros no. Bueno, obviamente, cuanto más arriba estemos, mejor. Pero la clave es que la propuesta no plantee algo que ya esté generalizado, que ya lo esté utilizando, pues digamos, todo el mundo en la universidad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner en común todas esas propuestas en las que habéis estado trabajando. Las propuestas son falsas, pero están inspiradas en casos que se han dado. Son casos que nos hemos encontrado cuando hemos evaluado proyectos de innovación docente. Para anonimizar, pues hemos cambiado incluso el área temática en el que se produjeron casos parecidos, pero digamos son propuestas totalmente realistas porque ya os digo que nos hemos encontrado con ellas. Entonces,
vamos a empezar viendo estas propuestas y la idea por la que os hemos lanzado estas propuestas es porque tener la idea central del PID bien definida es fundamental. O sea, si queremos tener el mayor éxito posible en una convocatoria de PID, lo primero es ser capaces de eso, de escribir en 4 o 5 líneas qué es lo que queremos hacer y que eso tenga sentido. Si la idea central está bien enfocada, pues vamos a tener muchas posibilidades de tener éxito en la convocatoria. Si ya la idea central no va bien, pues lo vamos a tener muy complicado. Y no merece la pena ponerse ahí a escribir toda la propuesta si no tienes clara una idea central que tenga sentido. Así que vamos con ello. Vamos a empezar con la primera propuesta de PID en la que habéis estado trabajando y dice lo siguiente. En el proyecto CapData queremos comparar dos metodologías para capturar y analizar datos. Así pues, capturaremos datos de la navegación de los alumnos en 3 asignaturas del campus virtual para determinar qué metodología de análisis de datos es más eficiente desde el punto de vista computacional. Bueno, en esta primera idea habéis estado trabajando varios grupos, pero, por ejemplo, habéis estado trabajando el grupo 1. Entonces, Adrián, Andrés, David, Susana, Ana, ¿algún comentario sobre esta propuesta? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Encajaría dentro de una convocatoria de PID? ¿No? ¿Habría que cambiar algo? Sí, bueno, la principal desventaja que vimos a esta propuesta es que básicamente no está nada enfocada a docencia ni a mejorar el aprendizaje de los alumnos ni nada de eso. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Directamente no se presenta o pensáis que haciendo algún cambio sí que podría encajar? Porque muchas veces en estas propuestas el problema es que, bueno, puede ser que no encajen directamente o bien que quien ha escrito la propuesta no la ha escrito correctamente y no está diciendo exactamente lo que debería decir. Bueno, barajamos la posibilidad de que a lo mejor analizando los resultados que se obtienen de su metodología se pudiera llegar a estudiar qué recursos motivaban más a los estudiantes a la hora de estudiar la asignatura, de qué manera el profesor podía acercar esos contenidos de una manera más óptima a los alumnos. Muy bien. Vale. ¿Más ideas sobre esta propuesta? Si queréis, de otros grupos, pues también podéis hacer alguna aportación. Bueno, pues vamos a ver un poco ideas, pero efectivamente lo que has dicho, perfecto. Este proyecto, esta propuesta, como está planteada, realmente no es un proyecto de innovación docente, porque está planteado como un proyecto de investigación. Lo que quieren es analizar esos datos y ver qué metodología es más adecuada desde un punto de vista computacional. Así pues, proyecto de investigación. No hay repercusión en el alumnado de la universidad. Y como os hemos dicho, hay que pensar siempre en esa repercusión en el alumnado. ¿Qué opciones tenemos para que esto pudiera encajar dentro de una propuesta de proyectos de innovación docente? Bueno, pues tendríamos que ver si hay alguna forma de que los alumnos de la universidad se beneficien. Bueno, esta cuestión, aunque aquí hemos puesto un ejemplo del área de informática, es una situación que se da en varias áreas de conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, que se planteen proyectos que son más bien de investigación que de innovación docente. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues posibilidades. Pues podríamos incorporar, por ejemplo, alumnos universitarios al equipo de trabajo para que aprendan a trabajar en proyectos de investigación, en equipos de investigación. Entonces, así ya tendríamos alumnos que se están beneficiando. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente que hay aquí? Habría pocos beneficiarios. Si implicamos a 3 o 4 alumnos para trabajar en esto, solo se benefician esos 3 o 4 alumnos. Le podemos dar una vuelta más. Podríamos, a lo mejor, plantear, pues si esto se hace dentro de una asignatura de informática, pues que en esa asignatura los alumnos de esa asignatura de informática o estadística trabajen sobre esos datos y los comparen, ¿vale?
En este caso tendríamos un problema porque implica tratamiento de datos personales. Pero, bueno, sobre todo, la idea es que os quedéis con la filosofía, ¿vale? Se trata de ver si podemos implicar al mayor número de alumnos. Y en un caso como este, quizás incorporándola a la asignatura como con la metodología de aprendizaje por proyectos, pues podría ser una posibilidad, ¿vale? Más opciones, pues en la línea de lo que habéis comentado. Se trata de añadir objetivos o acciones al proyecto que usen esos resultados. Si vamos a analizar datos del campus virtual, quizás podemos sacar unas conclusiones interesantes de a ver qué actividades son las que tienen un mayor impacto en los alumnos o determinar cuál es el plazo óptimo entre cuando se termina de hacer una práctica y la fecha en la que tienen que entregar el informe. Multitud de cosas. Entonces, esas conclusiones, bueno, pues se pueden aplicar dentro del propio proyecto. Entonces, ya el objetivo no es tanto comparo el análisis de datos desde el punto de vista computacional, sino estoy utilizando esos datos para sacar unas conclusiones desde el punto de vista docente y las aplico en la docencia para ver qué repercusión tienen. Entonces, esas son opciones que hay. O, por ejemplo, centrándonos en esa comparativa de metodologías, pues a lo mejor elaborar una guía, una serie de vídeos con las conclusiones de ese trabajo que se incorporen a la docencia de una asignatura puede ser algo también relevante. O generar una herramienta que puedan utilizar otros profesores. Es decir, de hecho, antes cuando pasábamos por los grupos era algo que se comentaba de, bueno, ya es que saco unas conclusiones, pero son solo de mi asignatura, pero bueno, a lo mejor si haces una herramienta automática que te permite sacar esas conclusiones de forma fácil simplemente dando un botón, pues igual otros profesores pueden utilizarla y sacar conclusiones para su propia docencia. Entonces, esa sería otra forma de replantear este PIB que entrara y que tuviera interés. Pero, importante, no hay que enmascarar en un proyecto de innovación docente algo que realmente sea un proyecto de investigación. Así que esto es una cuestión a tener en cuenta. ¿Vale? ¿Alguna cuestión, alguna duda que queráis plantear sobre esta propuesta? Bueno, pues vamos entonces con la segunda propuesta. Pasamos a la siguiente. Vale, en esta propuesta que tenemos en pantalla, yo creo que la han estado trabajando el grupo 2 y el grupo 5, tenemos la siguiente cuestión, la siguiente idea sobre la que sustentar nuestro proyecto. El colegio Pigmalión se encuentra en una zona muy desfavorecida socialmente. Nuestro PID planteará 3 acciones concretas y muy innovadoras para mejorar las habilidades de comunicación de los alumnos de primero y segundo de educación primaria. Estas acciones de innovación docente están inspiradas en la literatura más reciente del área y en la que nuestro equipo de la Facultad de Educación es pionero. ¿Vale? Veis que tenemos aquí un enfoque de aprendizaje-servicio. Entonces, bueno, pues contadnos un poco, pues alguien del grupo 2, grupo 5, quizá o Guzmán, Ana, Enrique, un poco las ideas, las conclusiones a las que habéis llegado en relación con esta propuesta. Bueno, si queréis, no sé si me escucháis. Sí. Nosotros, realmente Susana nos dio la clave. Porque veíamos que no estaba clara, que no nos convencía esta propuesta, ¿no? Entonces, como que era algo muy vago, como que no sé, sí, que hablaban de esas acciones muy innovadoras y concretas, pero que así, ¿por qué? Sin concretar, pero no nos habíamos dado cuenta realmente que Susana nos dio la clave, que es un poco como en la propuesta 1, ¿no? Porque está pensada para alumnos de primero y segundo de educación primaria y dónde está el alumnado universitario, ¿no? Entonces, esa sería la clave para desechar o para tener que transformar esta propuesta si queremos que encaje en uno de los proyectos y que podamos tener una subvención o poder llevarla a cabo. Entonces, un poco iría en la línea de la primera propuesta, ¿no? O sea, los errores casi serían esos. Entonces, bueno, no le dedicamos después mucho más tiempo, aparte de lo que ya discutimos contigo, Susana, de cómo cambiar, integrando quizá a un alumno de prácticas para que después pudiera, bueno, pues aportar ese conocimiento ya sí con los alumnos de primero y segundo de primaria. Entonces, bueno, simplemente, no sé, creo que yo en PIB no tengo mucho más que decir. ¿Y del grupo 5? ¿Alguien? Pedro, Luis, José María, Sara, Rebeca.
¿Alguna idea sobre cómo mejorar este proyecto? Y nosotros un poco en esa línea, ¿no? Que nos falta ver cómo eso se ve en el aprendizaje o cómo influye en el aprendizaje y luego que, bueno, pues debería concretar un poco más esas acciones. ¿Qué acciones van a ser? Muy innovadoras, pero bueno, ¿cuál es? Literatura reciente, ¿cuál es exactamente? Metodologías, objetivos, ¿no? Evaluación, en qué consiste y luego eso, cómo integrar a esos estudiantes universitarios que al final es a lo que nos debemos, ¿no? Dedicamos. Muy bien, pues en este caso, ¿me pasas la diapositiva? Sí. Bueno, el planteamiento, como veis, como habéis visto en la exposición de vuestros compañeros, ¿vale? Es un proyecto de innovación con gran impacto social, eso no lo dudamos, ¿no? Aprendizaje-servicio y muy innovador. Pero ¿quién son los destinatarios? Eso es una de las cuestiones que tenemos que tener siempre muy claras. Nosotros estamos trabajando para nuestra universidad y nuestro objetivo tiene que ser la formación de los estudiantes, ¿vale? De nuestros estudiantes. Entonces, en este caso, el proyecto estaba destinado, o sea, el foco estaba puesto en los centros de educación infantil y primaria, pero no en los estudiantes de la universidad, sea de Valladolid, sea de León en este caso, ¿vale? Luego, yo tengo que trabajar, el enfoque de mi proyecto tiene que ser para que se beneficien los alumnos de la Universidad de León, ¿vale? Por lo tanto, el foco tiene que estar en ellos, los destinatarios directos tienen que estar en ellos, en ellos. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Pues bueno, ya se ha comentado aquí, pues quizá yo esas acciones innovadoras y concretas, ¿vale? Tendría que centrarlas en mis estudiantes del grado en educación para que luego ese aprendizaje que ellos han adquirido lo pudieran trasladar como beneficiarios indirectos o como beneficiarios segundos a esos estudiantes niños de educación infantil y primaria, ¿vale? Pero el foco del proyecto ha de ser siempre la formación universitaria, que es, en este caso, si la convocatoria está en la Universidad de León, es la que está pagando, ¿vale? Entonces, esa idea la tenemos que tener siempre clara y que nosotros trabajamos para la Universidad de León, ¿vale? O para la universidad que sea, pero el foco tiene que estar en la formación de nuestros estudiantes, no de segundos beneficiarios. Entonces, aquí, por ejemplo, como digo, podríamos pues integrar a los estudiantes en el proyecto o directamente que las acciones estuvieran enfocadas en ellos y luego una repercusión posterior, pues por ejemplo en su practicum, cuando hicieran las prácticas en los centros educativos, ¿vale? Pero eso hay que tener siempre en cuenta los beneficiarios directos del proyecto, independientemente de que haya otros beneficiarios secundarios, ¿vale? Continuamos con la propuesta 3. Nacho. En la propuesta 3 tenemos lo siguiente. La inteligencia artificial está tomando una gran relevancia últimamente, de modo que es fundamental que los alumnos de la asignatura que imparto, redes de telecomunicaciones, conozcan sus aplicaciones. El objetivo del PID es formar en inteligencia artificial al profesorado de dicha asignatura para que en el futuro se pueda desarrollar un nuevo tema y una práctica en la docencia de esa asignatura. Bueno, ¿qué pensáis sobre esto? A ver, el grupo 3, Elena, Eva, Felipe, Sergio. Bueno, nosotros sí hemos pensado que esta propuesta realmente no es de innovación, es de formación del profesorado en contenidos y realmente tiene poco arreglo porque habría que darle la vuelta totalmente. En nuestra opinión, habría que reescribirla totalmente y replantearla porque no es innovación docente directamente. Hombre, pero yo necesito formarme. Si quiero que mis alumnos al final aprendan sobre esto, primero tengo yo que aprender. Entonces me tendrá que dar algo de financiación la universidad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esto sería, a ver, en principio con contenidos, en mi opinión, bueno, es algo que debería hacer, no sé, desde el área o uno mismo. Aquí se podría replantear, pues, incluyendo estrategias de innovación docente, por ejemplo, decir, oye, pues vamos a implementar en la asignatura un ABP o alguna otra metodología para ir combinándolo con contenidos nuevos que hacía el profesorado, pues mejore la adquisición de conocimientos, habilidades por parte del alumnado, pero así presentado simplemente que los profesores se van a poner a estudiar contenidos, pues no lo vemos como que sea innovación docente esto.
Muy bien, ahí has dado la clave, de hecho, también con la respuesta que has dado ahora al final de qué podría hacerse. A ver, esto no es un PID porque formarse evidentemente es muy importante, pero eso no es un proyecto en sí. Es decir, no hay una repercusión ahí a corto plazo en el alumnado de la Universidad de León. Por lo tanto, no podríamos plantearlo de esta forma. Ahora bien, puede ser posible solicitar formación en un PID. Aquí hay que mirar las características de la convocatoria concreta, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Valladolid sí que tenemos ese margen de poder solicitar formación, pero tiene que formar parte de un proyecto y ese proyecto tiene que tener suficiente entidad al margen de esa formación. Por ejemplo, nos planteamos que el objetivo es poner en marcha, incorporar a nuestra asignatura una determinada herramienta que han desarrollado, pues, por ejemplo, unos compañeros de otra universidad y necesitamos formarnos en el uso de esa herramienta. Bueno, pues si tenemos que desplazarnos a esa universidad para que nos den formación, etcétera, pues eso podría ir como parte del proyecto, pero el proyecto no puede ser simplemente dame dinero para que me forme. No, debería tener una serie de acciones que yo quiero incorporar algo a la docencia de una asignatura y es necesario por una serie de razones y esta es una solución muy adecuada y para llevarla a la práctica necesito ese tipo de formación. Entonces hay que tener eso en cuenta, pero siempre mirando las características de la convocatoria. En el caso de la convocatoria de la Universidad de León, no tengo claro si realmente esto sería un concepto elegible o no. Entonces, bueno, normalmente cuando sale una convocatoria siempre tienes algún punto de contacto en el que puedes aclarar este tipo de dudas. Entonces, si realmente tenéis esto en mente, pues yo lo consultaría antes de lanzarme a pedirlo, sin más. Vale, y seguimos con la 4. Vamos con la propuesta 4. El uso de las nuevas tecnologías ha demostrado tener un gran impacto en el aprendizaje de los alumnos. Planteamos ya un contexto, partida. Por este motivo, el objetivo de este proyecto es incorporar el uso de las tecnologías TIC en la asignatura de Análisis de Sistemas del grado en Ingeniería y Sociedad, la cual cuenta con unos 200 alumnos matriculados cada curso. El objetivo concreto del PID es doble. Por un lado, se desarrollarán presentaciones en PowerPoint de los distintos temas de la asignatura y, en segundo lugar, se comenzará a utilizar el campus virtual para poner a disposición del alumnado dichos contenidos. Ese es el proyecto que tenemos sobre la mesa. ¿Alguien del grupo 4, que yo creo que era el que ha valorado la propuesta 4? Por ejemplo, Ana Calvo, Brisa Mar, María José, Marcos, Carlos. Contadnos, ¿qué pasa en esta propuesta? Bien, yo soy Marcos Moïse. ¿Sí, no? Sí, perfecto. Habíamos comentado en el grupo que no vemos que esto sea innovador. O sea, básicamente porque estamos en el día a día en todas las asignaturas prácticamente. Entonces no vemos la innovación por ningún sitio. Exacto. ¿Y alguna manera de mejorarlo, de darle la vuelta, o directamente olvídate de tu PowerPoint y de tu campus virtual y ponte otra cosa? No, habíamos comentado de quizás cambiar PowerPoint por otro tipo de vídeos o con animaciones de algún tipo, algo que sea, pero que no sea un PowerPoint. Exacto, que sea más innovador, como su propia palabra indica, ¿no? Aunque el grado de innovación, pues bueno, va a ser, en cierta manera, un poco subjetivo, ¿no? Digamos que no es lo mismo, pues eso, mi concepto de innovación no es quizá igual que el de otro compañero, ¿no? Pero hay cosas que evidentemente pues no las podemos considerar innovadoras porque forman parte de la práctica docente desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, en este caso, obviamente, elaborar presentaciones en PowerPoint y empezar a utilizar el campus virtual no lo podríamos considerar o no lo podríamos plantear como un proyecto de innovación. Puede ser, y os hemos puesto ahí, que quizá pues nunca hayas usado PowerPoint dentro de tu docencia o que nunca hayas usado el campus virtual, porque, bueno, tenemos compañeros que no han usado el campus virtual, pese a estar en el siglo XXI.
Entonces, quizá puede ser óptimo para ti, ¿vale? O lo puedes plantear como tu propia innovación personal, pero no como un proyecto de innovación, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar o cómo podríamos reformular este proyecto para que sí lo fuera? Pues bueno, alguna clave ya la habéis visto vosotros. Pues que en vez del PowerPoint, pues igual, en vez de usar PowerPoint, pues pasar esas presentaciones de PowerPoint, pasarlas a formato vídeo, ¿vale? Que con las nuevas versiones de Office te permite hacerlo y ya tienes tu presentación en PowerPoint con el busto parlante explicando esa presentación. Pues hombre, es algo que también se viene utilizando hace años, pero no es tan habitual como puede ser el uso básico del PowerPoint, ¿vale? O por ejemplo, ¿cómo podríamos también reorientarlo? Pues el diseño de esos materiales que pueden ser formato vídeo, bien sea por PowerPoint o bien sea pues con screencasting, con algún tipo de aplicación para la grabación de pantalla o grabación de vídeos docentes, y luego implantar una metodología Flip Learning en tu asignatura. Pues eso sí podría considerarse más innovador, pese a que haya pues compañeros que trabajan ya en el Flip Learning desde hace años, ¿no? Pero no estarían al mismo nivel de innovación. Lo que tenemos que plantear siempre es algo que, bueno, igual para nosotros es innovador, pero evidentemente tenemos que partir de un contexto de cuestiones que no se lleven utilizando pues durante muchos años, ¿no? Entonces, el Flip Learning, pues por ejemplo nosotros en la Universidad de Valladolid sí que hemos visto que en los últimos cursos es una metodología que se está implantando con bastante fuerza y hay bastantes proyectos que tienen como finalidad el diseño de materiales, ¿vale?, para implantar esta metodología. Entonces, esos materiales, por ejemplo, les habrán venido muy bien para el momento en el que estamos, el final de curso que hemos vivido, ¿no?, el segundo cuatrimestre que hemos vivido. Entonces, bueno, digamos que el diseño de objetos de aprendizaje pues puede estar entre, ¿no?, las acciones que nosotros podemos desarrollar dentro de un proyecto, ¿vale? Pero siempre con ese carácter innovador o carácter pues que lo que intente o que el objetivo fundamental sea pues implantar nuevas cosas pues para conseguir en este caso mejorar el aprendizaje, ¿vale? Perfecto, nos vamos a la siguiente. Muy bien. En la propuesta 5 tenemos lo siguiente. La pandemia COVID-19 ha hecho que exista un gran interés actualmente por la inmunología. Para dar respuesta a ese interés, el objetivo del PID es desarrollar acciones de divulgación científica para acercar los contenidos de la asignatura que imparto, Inmunología, a la sociedad. Para ello, 2 profesores de la asignatura organizaremos e impartiremos charlas en ambientes distendidos, como pueden ser bares y eventos como Pint of Immunology, y estas acciones tienen, por lo tanto, mucho potencial para tener un gran impacto y difusión. Pues venga, a ver, los del grupo 5, Sara, Pedro, José María o Luis, Rebeca, ¿cuál es vuestra idea sobre esta propuesta? A ver, que ahora parece que os animáis todos. A ver, José María, venga, adelante. Bueno, da lo mismo, cualquier compañero. No, yo lo decía, habíamos comentado que realmente tampoco no es un proyecto como tal de innovación docente porque la actividad la realizan los profesores, pero no la realizan los alumnos. Entonces, desde ese punto de vista, perdería todo en base a lo que estáis comentando de quién debería ser el beneficiario. Otra opción para mejorarla sería incorporar a los alumnos a que realizaran esa actividad, marcando una serie de pautas para su evaluación posterior, para decir cómo ellos se forman para establecer esa charla y después evaluar cómo la han realizado y recibiendo una evaluación a posteriori que les sirviera, ¿no?, para los conocimientos, competencias que intentaran desarrollar. Exacto. Exacto. Esa es la idea. Es decir, esto tampoco se puede considerar un proyecto de innovación docente. Es un proyecto de divulgación científica y puede ser muy interesante, muy relevante, ser algo, además, que bueno, venda la imagen de la universidad al exterior. Pero en un proyecto de innovación docente, de nuevo, tenemos que pensar en la repercusión de esas actividades que planteamos en la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si somos los profesores los que vamos a ir a hacer esa divulgación científica, no tenemos esa repercusión en los estudiantes. Por lo tanto, una posible solución es precisamente lo que has comentado, replantear esa propuesta implicando a los estudiantes, ahí se nos ha colado UBA, debería ser estudiantes de la Universidad de León.
Entonces, lo dicho, puede ser una actividad muy innovadora, pero si los principales agentes, que son los alumnos, no se benefician, no hay innovación docente. Esto, evidentemente, bueno, depende de cómo se plantee, pues puede ser una acción que nos sirva para montar un proyecto de innovación docente, o bien podemos plantear un proyecto de innovación docente que tenga múltiples patas y una de ellas esté dedicada precisamente a la divulgación científica, ¿vale? Puesto que, bueno, también es interesante que los alumnos aprendan este tipo de estrategias. Bueno, por ejemplo, me imagino que algunos de vosotros le habréis visto en la tele estos días a Alfredo Corel, inmunólogo de la Universidad de Valladolid y además nuestro jefe, porque es el director del área de formación e innovación docente, que, bueno, está saliendo en muchas televisiones y, por ejemplo, los sábados en La Sexta, pues explicando de forma muy didáctica pues qué son los virus, las vacunas, etcétera. Entonces, bueno, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo echéis un ojo. Y, por ejemplo, tiene un proyecto de innovación docente ya con mucha trayectoria en el que precisamente una de las líneas de trabajo que tiene es esto, divulgación hacia la sociedad en distintos eventos. ¿Qué es lo que hace? Pues implicar a los alumnos para que sean ellos los que preparen vídeos, preparen distintos materiales y también incluso para que vayan a algunos de estos eventos a contar pues estas actividades divulgativas, ¿vale? Por lo tanto, es algo que podemos hacer, pero hay que implicar a los alumnos. Bueno, nos vamos a la propuesta 6. La propuesta 6 es sobre todo toma como punto de partida la metodología Flip Learning. Entonces, consiste en el uso de técnicas de Flip Learning en la asignatura Historia de España 2 del grado en Geografía e Historia. Es muy innovador porque nadie lo hace en mi facultad o escuela y confío en que mejore el aprendizaje de los alumnos. A ver. ¿Alguien ha preparado este proyecto? El grupo 1. Grupo 1. Es verdad, el grupo 1 tenía esta propuesta. Beatriz, David, Susana. Bueno, nosotros lo que pensamos y desarrollamos un poco es que a lo mejor no es tan innovador como ellos muestran en la propuesta, ¿no? Porque aunque no se haya hecho para esa asignatura en concreto, pues se habrá hecho para muchas otras y muchas muy parecidas. Entonces, a lo mejor habría que reformularla un poco y hacer más énfasis en la planificación y el desarrollo de contenidos de la asignatura y a lo mejor un poco también ver casos de éxitos pasados y comprobar un poco el éxito que ha tenido en su implementación, el que vas a obtener y alguna cosa de ese estilo más. Ok. Vale, aquí nos habla en esta propuesta del enfoque metodológico Flip Learning, ¿no? Pero en realidad no nos está explicando cómo lo va a hacer, ¿no? Nos explica que va a utilizar esa metodología, que es muy innovador porque nadie en su escuela lo usa y el objetivo es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, claro, como de cualquier otro proyecto. Es decir, tampoco podemos plantear en la redacción de los proyectos o de las ideas básicas, eso va a venir reflejado normalmente en la descripción del proyecto, ideas tan básicas, es decir, cualquier proyecto de innovación va a tener como finalidad la mejora de ciencia, si no, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale? Entonces, el problema que había en este planteamiento es que, claro, no sabemos qué va a hacer, no sabemos ni cómo va a plantear el Flip Learning, no sabemos ni cuántos estudiantes hay en la asignatura, qué tipo de acciones, qué tipo de materiales. Si va a usar Flip Learning, pues igual tendré que detallar que tendré que elaborar no sé cuántos vídeos para luego aplicar unas fichas de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, tenéis que, cuando nosotros presentamos un proyecto, tenemos que explicar, ¿vale? Tenemos que plantear de forma clara todo lo que vamos a hacer, porque igual nosotros lo tenemos muy claro en nuestra cabeza, pero el que evalúa no lo sabe, ¿vale? Entonces, esa información tú se la tienes que dar. Entonces, en este caso, vale, es innovador porque nadie lo hace en mi escuela. Bien, pero como decía el compañero, se puede utilizar o se ha utilizado en otras asignaturas dentro de tu universidad, de otras universidades y del mundo entero. Es decir, no puedo plantear eso como innovación, ¿no?
Y luego, por otra parte, tendré que detallar eso, cómo lo voy a hacer, qué productos elaborar, qué resultados espero en relación con los objetivos perseguidos. Es decir, no solamente hay que matizar qué se va a hacer, sino también el cómo es súper importante, ¿vale? Y obviamente justificar de alguna manera el porqué de esta nueva metodología. Normalmente, en los casos, en los proyectos en los que tiene como el foco fundamental es una metodología, es muy importante justificar por qué vas a usar esta metodología. ¿Simplemente porque está de moda? No, porque quizá haya conceptos, por ejemplo, que a lo largo de los años se ha comprobado que los estudiantes no entienden muy bien. Entonces, vamos a plantear la utilización de esta metodología para explicar conceptos clave en la asignatura. Pues eso es una justificación de por qué yo quiero hacer un cambio metodológico, ¿vale? O por qué mi proyecto plantea un cambio metodológico. Pero a veces en las descripciones de los proyectos que nos encontramos cuestiones como esta, o sea, porque es innovador y porque lo tengo que hacer, ¿no? O sea, todo tiene que tener una justificación desde el punto de vista académico, ¿vale? Desde el punto de vista de la formación. Pero lo más importante es detallar eso, detallar el qué, ¿vale? Detallar el porqué, sobre todo, y detallar cómo hacerse. Nacho, perdona, que te he cortado. Un inciso sobre esta propuesta. Realmente, aquí lo de Flip Learning no es realmente el problema. De hecho, por ejemplo, bueno, en la última convocatoria creo que no estaba, pero en la anterior era una de las líneas prioritarias que se daban en los proyectos de la Universidad de Valladolid. Entonces, se fomentaba que hubiera proyectos de este tipo. Y Flip Learning, lo cierto es que sí, cada vez se va utilizando más, pero, bueno, todavía hay margen, digamos, para innovar y que se vaya introduciendo. Realmente todas estas propuestas que os hemos mostrado, pues lógicamente están ahí recortadas, sintetizadas y no están todos los detalles. Pero digamos que esta es una propuesta que básicamente era así. O sea, decía, bueno, quiero utilizar Flip Learning, en realidad era otra cosa, pero era la misma idea. Quiero utilizar Flip Learning y ya. Entonces dices, vale, Flip Learning, sí, muy bien, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, hay que detallar esto. Es decir, vas a hacer Flip Learning de toda la asignatura, solamente de un trocito, etcétera. Entonces, cuidado con esas cuestiones. Vale. Y, bueno, y la siguiente también te la dejo a ti, Susana. Ok. Hemos visto antes en la presentación que es muy importante detallar cuando nosotros tenemos un proyecto que es continuación, es muy importante detallar lo que es nuevo, ¿vale? Entonces, os hemos planteado aquí una situación que nos hemos encontrado muchas veces en la evaluación de proyectos, y es que pues yo puedo tener un proyecto de innovación desde hace 4 años y yo los 4 años que estoy presentando la propuesta planteo lo mismo, o sea, cambio simplemente la plantilla, le cambio los años arriba y vuelvo a presentar ese proyecto con los mismos objetivos, los mismos resultados, los mismos productos, igual. ¿Vale? O sea, el típico copy-paste que os hemos puesto ahí. Cuidado con esto, porque si nosotros presentamos una propuesta de un proyecto que es continuación, que es perfectamente válido, lo que tenemos que hacer es detallar lo más posible todo lo que es nuevo, es decir, demostrar que ese proyecto está vivo. ¿Vale? Puede ser que yo tenga unos objetivos planteados, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que en la memoria final del proyecto de un curso académico aparezca como que yo he cumplido todos los objetivos y en el año siguiente, en la propuesta del proyecto, yo planteo los mismos objetivos. No tiene ningún sentido, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Si los has cumplido, ¿qué vas a seguir haciendo? No tiene sentido. Vale, entonces, es muy importante en las propuestas de renovación detallar qué se ha hecho hasta el momento, ¿vale? Y al mismo tiempo detallar cuáles son las novedades que yo propongo. Vale, es cierto que hay veces, y yo por ejemplo tengo un proyecto desde el curso 2016-2017 sobre desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de traducción, ¿no? Entonces, pues organizamos anualmente talleres formativos que forman, digamos, desde una perspectiva extracurricular y los llevamos organizando 3-4 años. Bien, ese objetivo yo lo puedo mantener porque es algo que funciona y es algo que es necesario dentro del proyecto. Pero evidentemente yo no puedo plantear solo eso, sino que cada año tienes que plantear cosas nuevas que vas a hacer.
¿vale? Entonces, eso es un punto muy básico, porque cuando tú estás evaluando el proyecto, si ves que es exactamente igual que el del año pasado, y entonces, si lo han hecho todo el año pasado y este año me plantean lo mismo, ¿qué hay de innovador aquí? ¿Vale? Entonces, el elemento de innovación tiene que estar ahí y el elemento de detallar o destacar lo nuevo que estamos planteando para esta anualidad o para este curso o para el periodo que sea, ¿vale? Pero eso es una de las cuestiones más importantes, pues eso, para demostrar que el proyecto está vivo y el proyecto pues tiene nuevos intereses y nuevos objetivos, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis en cuenta para los proyectos que son de renovación. Bueno, vamos a ver ahora cómo es una convocatoria típica de un PID, si es que podemos hablar de una convocatoria típica. Pero un aspecto clave, fundamental, es que veamos la convocatoria. Es decir, a veces tenemos que admitirlo, aunque nos duela, a veces los profesores somos peores que nuestros alumnos. A los alumnos les estamos diciendo, tienes que entregarme el informe en este formato y luego nos quejamos porque nos lo entregan en otro formato. Ojo, si les dije que lo hicieran así y no me han hecho caso, pues nos encontramos muchas veces con este tipo de situaciones. Entonces, es importante leer la convocatoria, ver cuál es la plantilla que tenemos que completar y respetarla. Y también, lógicamente, tener en cuenta cuáles son los criterios de evaluación, ya que eso nos va a ayudar a la hora de enfocar esa propuesta. Normalmente, las convocatorias van a salir con unas líneas estratégicas que, obviamente, son aquellos aspectos en los que a la universidad le interesa hacer especial énfasis. Por lo tanto, bueno, conviene conocerlos para tratar de reorientar nuestras propuestas hacia eso, si realmente vemos que podemos hacerlo y encaja con nuestras ideas, ya que, como digo, hay una serie de líneas que vienen marcadas desde la universidad y conviene tener en cuenta. Entonces, en una convocatoria típica nos vamos a encontrar 3 grandes bloques de información que tenemos que proporcionar. Por un lado, tenemos que explicar qué vamos a hacer y por qué. En segundo lugar, hay que explicar qué vamos a conseguir con el proyecto, cuáles son los beneficios que va a tener la comunidad universitaria y, en particular, los alumnos de la universidad. Y, en tercer lugar, tenemos que explicar cómo lo vamos a hacer, dar un plan de trabajo, un cronograma, etcétera. Por lo tanto, como veis, hay distintas piezas ahí que tenemos que ir detallando. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos apartados y cada una de estas piezas. Evidentemente, dependiendo de cada convocatoria, habrá unas pequeñas variaciones, pero básicamente van a estar ahí todas. Así que vamos a ver la idea general y luego ya os daremos algunas ideas de vuestra convocatoria concreta. Bueno, al menos los temas que habéis tenido. Entonces, el primer bloque se trata de describir qué vamos a hacer y por qué vamos a hacerlo, ¿vale? Esta es una parte muy importante, es lo primero que va a leer el evaluador y evidentemente le va a influir en todo lo que viene a continuación. Entonces, vamos a ver otra de las propuestas que teníamos por ahí pendientes, que era la propuesta número 7, que dice lo siguiente. El objetivo del PID, Nuevas Metodologías Activas en la Docencia Universitaria, es mejorar el aprendizaje de los alumnos, no solo en términos de conocimientos básicos, sino también de las habilidades transversales, lo cual se traducirá a su vez en una mejora de los resultados académicos de los alumnos. Bueno, el grupo 2, Carmen, Enrique, Telvina, Guzmán, ¿qué pensáis sobre esta propuesta? ¿Tiene sentido tal y como está planteado? ¿Habría que cambiar algo? Sí. ¿Se me oye? Sí, Guzmán. Vale, pues en principio sí que habíamos pensado que en este sentido pues que carecía de falta de detalle, concreción y que habría que matizar el qué y el cómo y el por qué porque es demasiado vago. Por otro lado, por lo que habías comentado, sí que sorprendentemente cumple porque mejora la capacitación, porque habla de términos de conocimientos básicos y habilidades transversales y por otro lado también tiene lo de cualificación del alumno porque va a mejorar los resultados académicos. Entonces, en este sentido, cumple con el objetivo final de un proyecto de innovación docente, pero le falta esa concreción y ese detalle que serían exigidos porque realmente es muy vago. Perfecto. Has dado la palabra clave. Le falta concretar. Es muy importante concretar. Y, o sea, perfecto. O sea, es que lo tiene todo. Va ahí, está pensando en el alumno, tiene lo de metodologías activas, que encaja muy bien con las líneas estratégicas, pero lees esto y dices, ¿qué vas a hacer? No estás concretando. Entonces, si yo leo esto, no sé realmente qué es lo que estás planteando.
Vamos ahora con la propuesta 8. Volveremos sobre estas cuestiones un poquito más adelante, pero vamos a ver ahora la propuesta 8, que dice, el PIT planteado, bueno, se titula Aplicaciones móviles en el aula. Ramaswamy y al. Han propuesto el uso de aplicaciones en el móvil para la docencia universitaria y sobre dicha cuestión, Babel llevó a cabo una serie de experimentos que demostraban su impacto en el aprendizaje de los alumnos. Basándose en ellos, Mukherjee desarrolló una aplicación que mejoraba las anteriores. En nuestro proyecto utilizaremos la API de GitLab para crear cuentas de usuario. A continuación se creará un contenedor virtual Docker que contenga todo el software necesario para ejecutar la solución propuesta. La virtualización es necesaria por cuestiones de seguridad y concurrencia. Bueno, a ver, el grupo 3, Elena, Eva, Felipe y Sergio. Venga, ¿qué nos contáis sobre esta propuesta? Sí, a ver, la propuesta a primera vista, a ver, empieza estando como bastante concreta y bien documentada, pero acaba y le faltan cosas. Bueno, primero, para un evaluador que no esté dentro de este tema, le suena todo muy técnico. Es difícil de comprender. Primero, habría que cambiar un poco el lenguaje para hacerlo más accesible, para mostrar claramente qué se quiere hacer a todo el mundo. Aquí simplemente parece que se quiere implementar una solución técnica para algo que, bueno, pensando un poco, pues se ve que es una aplicación para que lo usen los alumnos de alguna manera y tal. Pero luego al final le faltaría además una parte en la que se explique realmente qué se quiere conseguir con los alumnos, qué tipo de innovación o qué tipo de mejora para ellos. Es decir, básicamente la hipótesis de qué queremos conseguir. Y luego, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cómo evaluamos el impacto que tienen los alumnos? Nosotros pensamos que pues, se podría luego evaluar si no mejoran las calificaciones, hacer una encuesta a los alumnos para ver qué tipo de mejoras detectan ellos, si ha sido fácil o difícil, y si son alumnos de ingeniería, por ejemplo, de informática, que también ellos digan, oye, pues nos ha parecido una solución técnica, que evalúen ellos la solución técnica también, que eso puede ser beneficioso para su propio aprendizaje, si les ha parecido más segura, más fácil de utilizar, ¿no? Pero sobre todo eso, lo hemos visto esas deficiencias y creemos que le falta eso, la hipótesis realmente de qué se quiere conseguir y cómo vamos a medir la mejora. Muy bien, Felipe. Efectivamente, o sea, es todo lo que has dicho. En esta propuesta la lees y dices, bueno, van a hacer una cosa técnica, pero no sé muy bien qué es, y además están utilizando ahí un lenguaje que demasiado técnico. Entonces, estos son los problemas que tiene esta propuesta. Bueno, vamos a concretar un poquito y luego volvemos sobre ella. En la parte inicial de cualquier tipo de propuesta, lo primero que nos piden es dar una serie de datos básicos. Quién va a ser el investigador principal, el título del proyecto, si se ajusta a las líneas de la convocatoria, si hay varias líneas estratégicas, cuál es la que mejor encaja este proyecto, etcétera. Y un pequeño resumen, depende de la convocatoria, en las últimas era de 200 palabras, de lo que se va a hacer. Aparte de esto, vamos a tener un apartado de descripción y justificación del proyecto. En esta parte nos la puede pedir explícitamente o no, pero en algún sitio en la propuesta tenemos que dar la respuesta a estas 4 cuestiones. Primero, ¿cuál es el contexto? Es decir, ¿en qué titulación, en qué asignatura, en qué curso lo vamos a aplicar? ¿Cuántos alumnos tenemos? Porque no es lo mismo plantear una acción de innovación docente si en nuestra asignatura tenemos 20 alumnos que si tenemos 200. En unos casos podemos hacer unas cosas, en otros. Así que es muy importante conocer cuál es el contexto. En segundo lugar, explicar la motivación. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el problema que hay y que intentamos resolver con este proyecto? Después, se trata de indicar qué vamos a hacer. ¿Cuál es realmente nuestra propuesta para atajar ese problema, para solucionarlo? Y la última cuestión es la innovación. Tenemos que demostrar que hay una cierta innovación en esto que estamos planteando. Así que esas 4 cuestiones es muy importante que queden reflejadas en algún sitio en la memoria. Digo, dependiendo de la convocatoria, de la plantilla, puede que haya apartados específicos para indicar esta cosa.
Si no hay lugares específicos, tendremos que buscar dónde mejor encaja. Si el PID es continuación, ya os lo hemos dicho, muy importante, dejar claro cuáles son los cambios con respecto al PID del año pasado, del año anterior. Y lo hemos visto sobre todo en este último ejemplo. Tenemos que dar una explicación clara, sin exceso de tecnicismos, porque el evaluador puede ser de un área distinta de la vuestra, ¿vale? Entonces, el último ejemplo, vamos a fragmentarlo en dos partes. Primera cuestión. Empezaba diciendo, Ramaswamy y todo le han propuesto el uso de aplicaciones en el móvil. Sobre dicha cuestión ha habido una serie de experimentos, etcétera, etcétera. Pero lees eso y dices, bien, ¿y qué se plantea hacer en este PID? ¿Quiere hacer una aplicación existente, una nueva? ¿Quiere hacer un experimento de uso de aplicaciones? No queda claro. El evaluador, cuando termine de leer esta parte inicial, ya debería tener claro qué es lo que se quiere hacer. Y aquí había una cuestión que en principio puede parecer interesante, que es que pone ahí una serie de referencias bibliográficas. Bueno, el hacer una revisión formal de la literatura, si se incluye, perfecto. Pero típicamente en estas convocatorias no suele ser estrictamente necesario. Normalmente son convocatorias con un número muy reducido de páginas, incluso nos puede limitar el espacio en ciertas zonas, así que a lo mejor no tenemos espacio suficiente para poner todo ese análisis de la literatura. ¿Podemos poner? Perfecto. Desde luego, mejor que mejor. Va a quedar más potente la propuesta que hagamos. Pero lo que no podemos hacer es, por meter un montón de referencias bibliográficas, no contar cuál es el problema que tenemos, cuál es el problema que queremos abordar y cuál es la propuesta concreta que queremos hacer. Entonces, si hay que sacrificar algo, pues que sea esta parte en lugar de la otra. De todas formas, ojo también en las convocatorias, no vaya a ser que nos exijan dar de forma detallada todos esos antecedentes, etcétera, ¿vale? Pero en principio no es estrictamente necesario darlos. Y como os decía, tras leer el resumen y la descripción y justificación, el evaluador debe de tener claro cuál es el objetivo de ese proyecto. La segunda parte venía todo esto de utilizaremos la API de GitLab para crear cuentas de usuario. Efectivamente es demasiado técnico. Es decir, si eso, por ejemplo, llega a un evaluador que es del área de informática, telecomunicaciones, pues bueno, puede que entienda lo que quieres decir ahí. Pero si llega a un evaluador que no es de ese área, es de humanidades, a Susana, o bueno, como ahora mismo en el caso de Felipe, que es de biología, pues claro, pasa que esto, ¿qué quiere decir? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Los evaluadores pueden ser personas muy alejadas de tu campo. Y ojo, porque a lo mejor los que seáis del área de humanidades penséis, bueno, este es un problema que tienen los de ciencias, los de humanidades no, pues sí, es decir, a mí me han llegado proyectos del área de humanidades y que he tenido que leer y releer porque no entendía bien qué era lo que querían decir. Utilizar una serie de conceptos, palabras técnicas de su campo, digamos, que a los que pues en el área de humanidades puede estar acostumbrados y como los manejas en el día a día, no eres consciente de que para una persona ajena a ese campo pues resultan extrañas, ¿vale? Entonces, cuidado con esa cuestión. Bueno, cuando impartimos estos cursos de cómo realizar los proyectos de innovación docente, una cosa que nos piden muy a menudo es ¿y por qué no dais algún ejemplo de proyectos que estén bien hechos? Bien, por un lado está el tema de confidencialidad, de no poder dar ahí alegremente los proyectos que nos hayan presentado en otras convocatorias. El asunto es que los proyectos que están bien hechos, bueno, pues cada uno es de áreas muy distintos, tienen enfoques muy distintos, entonces tampoco es que sea directamente una cosa y los demás. Pero si hay algo común a todos esos buenos proyectos es que son claros. Empiezas a leerlos y desde el primer momento ves que la persona que lo propone tiene las ideas claras de qué es lo que quiere hacer, te lo dice claramente y cuáles son los beneficios. Entonces, ese es el aspecto fundamental, ser concretos y ser claros. Y, de hecho, viendo los ejemplos anteriores de malos ejemplos, es como más se aprende en qué tipo de fallos hay que tratar de evitar. Entonces, por ejemplo, podemos, hay que tener
estas ideas iniciales. Primero, dar bien el contexto, por ejemplo. El proyecto que planteamos se enmarca en 2 asignaturas de cuarto curso del grado, en lo que sea, que tienen unos 40 alumnos cada una de ellas. Y hemos observado que los alumnos tienen dificultades para entender un determinado concepto, este. Y el uso de simuladores ha dado buenos resultados en escenarios similares, pero resulta que no hay herramientas actualmente relacionadas con ese concepto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desarrollar 2 nuevos simuladores para mejorar pues, la comprensión de los alumnos de estos temas. Es decir, estamos indicando cuál es el contexto, cuál es la motivación y la justificación para hacerlo y qué vamos a hacer, y estamos demostrando que es algo innovador. Así que eso es muy importante que lo hagáis y de forma clara y concreta. Entonces, resumiendo, la escritura de una propuesta de un proyecto de innovación docente es algo distinto de la escritura de una propuesta de un proyecto de investigación. Por un lado, el objetivo final aquí es mejorar la capacitación, la cualificación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ojo a lo que planteamos, ¿vale? Y hemos visto algún ejemplo en la parte inicial. Siempre pensad, poned el foco en vuestros alumnos, en los alumnos de la universidad. Y en segundo lugar, tened en cuenta que cuando escribís una propuesta de un proyecto de investigación, quienes evalúan ese proyecto de investigación, esa propuesta, son investigadores de vuestro área, por lo tanto, conocen la terminología, etcétera. Pero aquí los evaluadores pueden no ser de tu área, de modo que hay que tener cuidado en cómo se plantea y no utilizar demasiados tecnicismos. La tercera parte de este bloque inicial de qué vamos a hacer y por qué sería dar los objetivos del proyecto. Entonces, aquí sí, de forma análoga a como hacemos en un proyecto de investigación, tenemos que expresarlos en infinitivo. Tienen que ser específicos, concretos y también que sean realistas, alcanzables en el tiempo que tenemos. O sea, si el proyecto se plantea de un año, no podemos poner 40.000 objetivos porque es imposible alcanzarlos, ¿vale? Y una cuestión muy importante. Aquí, sobre todo, nos gustaría recalcar este punto, y es que los objetivos que tenéis que indicar aquí son los objetivos del proyecto de innovación docente. No son los objetivos de la asignatura, ni objetivos generales del tipo, quiero que los alumnos aprendan mejor. Evidentemente, eso se da por hecho. Es un proyecto de innovación docente, se espera que haya un beneficio en los alumnos, ¿vale? Lo que tenéis que decir es el objetivo concreto del proyecto, qué es lo que va a aportar. Es decir, a modo de ejemplo, en lugar de poner como objetivo mejorar el aprendizaje de los alumnos, habría que decir, el objetivo es implementar la metodología X para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Entonces, ahí tenemos claro qué es lo que se pretende hacer con ese proyecto. Lo que ya hemos dicho, si es continuación, muy importante, dejar claro qué se hizo y qué es nuevo. Indicar cuáles fueron los objetivos del PID anterior que ya se consiguieron o aquellos que todavía pues no se han alcanzado completamente y cuáles son los nuevos objetivos que planteamos ahora. Ya os lo mencionó Susana. O sea, lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, nosotros revisemos la memoria del PID del año pasado y se diga que todos los objetivos se han alcanzado y que leamos la propuesta del PID para el año siguiente y vemos que los objetivos son exactamente los mismos. Algo ahí no encaja. Entonces, hemos visto ya la parte inicial de qué vamos a hacer y por qué. Muy importante indicar cuál es el contexto, por qué vamos a hacerlo, qué vamos a hacer y cuál es la innovación, e indicar los objetivos concretos que vaya a abordar ese proyecto. La segunda parte es qué vamos a conseguir con ese proyecto. Y eso ya os lo comenta Susana. Perfecto. A ver, aquí estamos. Bueno, como comentaba Nacho, hemos planteado la primera parte, el primer bloque de contenido, y nos quedaría explicar dentro de nuestra propuesta qué vamos a conseguir con el proyecto, que es el segundo de los bloques de contenido más importantes y que tenemos que detallar de forma clara en los diferentes apartados de la memoria, de la solicitud, o en determinados bloques de información. Entonces, dentro de este bloque de información tendremos que detallar qué resultados esperamos para el proyecto,
Es decir, irá en relación con los objetivos que yo acabo de mencionar. ¿Qué productos concretos, tangibles, se espera elaborar? Pues, por ejemplo, si se van a elaborar fichas de trabajo para los estudiantes, si se van a elaborar vídeos docentes para explicar determinados conceptos, si se van a elaborar, pues también podemos incluir aquí las encuestas finales de satisfacción para los estudiantes. Es decir, todos aquellos elementos, productos, objetos, ¿vale?, tanto de aprendizaje como, digamos, de gestión más amplia del proyecto, los tendríamos que detallar en este apartado. Y por último, el impacto y alcance de este proyecto, ¿vale?, del proyecto. Entonces, ¿cómo voy a difundir los resultados? Si voy a elaborar una página web, si voy a utilizar las redes sociales para difundir o para dar un poco de impacto a todas las acciones que se están desarrollando dentro del proyecto. Y es muy importante destacar también dentro de este apartado la transferencia o transferibilidad de mi proyecto a otras áreas, porque eso va a implicar que es un proyecto que tiene, que es un proyecto coherente y un proyecto pertinente desde el punto de vista de la innovación, ¿vale? Luego, esos elementos los voy a tener que destacar muy bien para que quede claro qué voy a conseguir con el proyecto de innovación docente que yo presento. En este caso, como digo, los resultados, los productos y todo concretado, ¿vale?, lo más posible en la definición de en este caso de la solicitud. Vale. Por otra parte, tendré que detallar también ese plan de difusión. Pues si, por ejemplo, yo voy a poner todos los materiales diseñados en el repositorio institucional, si voy a presentar comunicaciones a congresos, ¿vale?, que es uno de los puntos también importantes que tendré que destacar. Si se van, pues por ejemplo, a diseñar algún tipo de vídeo, algún tipo de material, si va a estar disponible públicamente, por ejemplo, en el canal de YouTube institucional, ¿vale? Todo eso lo tendré que detallar para ver el grado de difusión o la pertinencia, digamos, el grado de impacto que tiene el proyecto, ¿vale? Luego, estos aspectos son muy importantes de destacar en la redacción del proyecto. Vale, y por último, el tercero de los bloques de información implicará o tendrá que ver con el cómo voy a hacer yo las acciones planteadas dentro de mi proyecto. En este caso, tendré que destacar el plan de trabajo, cómo lo voy a hacer, detallar las acciones, por ejemplo, si las hago pues mensualmente, cómo voy a estructurar el trabajo, cuántas reuniones de planificación yo voy a hacer, si va a haber reuniones mensuales, si no las va a haber. Es decir, todas esas cuestiones que tienen que ver con cómo voy a organizar el trabajo. Tendré que plantear igualmente un cronograma, ¿vale? Y este cronograma irá vinculado al plan de trabajo anterior. Es decir, si yo, por ejemplo, he planteado pues esas 7 u 8 acciones dentro de mi proyecto, pues tendrán que tener una lógica en el cronograma, ¿vale? Si normalmente un proyecto, por ejemplo, en nuestro caso, en la Universidad de Valladolid, los proyectos son anuales. Bueno, anual no real, sino anual curso académico. Normalmente empiezan en septiembre y terminan en julio. La memoria final se entrega en julio del año siguiente. Entonces, en ese cronograma se tiene que ver un poco pues cómo se van repartiendo las acciones lógica dentro de ese cronograma, que en nuestro caso pues es una tabla que va planteando pues las acciones que se van realizando en cada uno de los meses, ¿vale? Luego eso hay que detallarlo para ver un poco la coherencia interna de trabajo que tiene el proyecto. ¿Qué más cosas voy a tener que detallar? Pues las responsabilidades de los miembros del equipo. Si tenemos 3 profesores o 4 profesores integrados o más profesores integrados, si tengo estudiantes integrados en el proyecto, si tengo otros agentes profesionales externos, pues tendré que detallar qué roles, qué tareas van a desempeñar cada uno de esos miembros del equipo de trabajo, ¿vale? Para que se vea claramente qué va a hacer cada uno y qué responsabilidades tiene dentro del mismo.
Por otra parte, tendré que detallar también en este apartado genérico de cómo lo vamos a hacer, pues qué materiales y qué herramientas voy a necesitar yo para realizar mi proyecto. Obviamente, estos materiales y estas herramientas irán relacionadas con las acciones que yo vaya a desarrollar. Pues, por ejemplo, si una de mis acciones es el diseño, el diseño de vídeos o la elaboración de vídeos o la grabación de vídeos, pues quizá yo necesito utilizar el servicio de medios audiovisuales de la universidad, en la que yo esté trabajando. ¿Vale? Entonces, será un servicio que yo necesitaré utilizar. Si yo necesito, por ejemplo, pues otro tipo de materiales, un software específico, etcétera, son cuestiones que yo tendré que plantear en relación con las acciones, ¿vale? Y es muy importante pues destacarlas. Más cosas que tendré yo que plantear, pues por ejemplo, el presupuesto es otro de los elementos que tiene que venir detallado en la memoria de solicitud. Pues es muy importante, lo primero, analizar bien la convocatoria para ver qué cuestiones, qué aspectos, sobre qué aspectos puedo yo solicitar, digamos, ayuda económica, ¿vale? Si es solo para material fungible, si también puedo solicitar ayuda económica para formación, ¿vale? El caso que hemos visto antes, quizá formación, por ejemplo, si yo quiero implantar una determinada metodología y yo para la primera parte del proyecto solicito apoyo económico para los profesores del proyecto con la intención de aplicar esa metodología en el segundo cuatrimestre, por ejemplo, ¿vale? O sea, la formación como una de las patas de un proyecto, no solo como el fin del proyecto, sino como una de las patas del proyecto. Entonces, en este caso, bien, yo tendré que mirar si la convocatoria me permite solicitar ese apoyo económico para esas cuestiones o no. Por ejemplo, en el caso de nuestra convocatoria, sí se permite ayuda económica para la formación, pero por ejemplo no se permite ayuda económica para la traducción a inglés, en este caso, resultados para poderlos publicar, ¿vale? Son particularidades de las convocatorias que hay que tener en cuenta cuando nosotros solicitamos ese presupuesto, ¿vale? Tendremos que mirar también si el apoyo económico, pues, por ejemplo, incluye apoyo técnico. Pues quizá necesitamos apoyo técnico pues para gestión de datos, o necesitamos que el centro, el área de formación o la escuela de formación, en vuestro caso, os proporcione unos datos que son básicos para vuestro proyecto. Entonces, todo este tipo de elementos que tiene que ver un poco con los materiales que vais a utilizar, pues tiene que venir detallado en la convocatoria si es posible incluirlo como tal en el presupuesto o no, ¿vale? Entonces, esos elementos los tenemos que tener claro. Como resumen, pues plan de trabajo perfectamente detallado, relacionado con el cronograma, ¿vale? Que las acciones tengan sentido. Por ejemplo, también ha pasado en alguna ocasión que te ha tocado valorar un proyecto en el que se plantea un proyecto que se va a realizar solo en un cuatrimestre, ¿vale? Y las acciones que se plantean, por ejemplo, en el cronograma, incluyen más de un cuatrimestre. No tiene sentido. Luego tiene que ir todo relacionado. El plan de trabajo, el cronograma y luego, por ejemplo, los objetivos, ¿vale? Que hemos visto antes. Es decir, todas las acciones tienen que tener coherencia para que el proyecto en sí tenga solidez, ¿vale? No puede haber esos saltos que cuando lo estás analizando pues detectas y dices, pero si este proyecto solo era de 6 meses, no tiene sentido que me plantees tantas acciones, no te va a dar tiempo a hacerlas, por ejemplo, ¿vale? Más cosas que tendríamos que destacar aquí, ¿vale? Como resumen, las habilidades, los materiales y herramientas que se van a utilizar, el presupuesto y uno de los elementos más importantes del proyecto, y es en el que normalmente muchas de las convocatorias, muchas de las solicitudes suelen fallar, es el hecho de detallar los mecanismos de control y evaluación que planteamos para el proyecto. Es decir, ¿cómo voy a evaluar que el proyecto se está llevando a cabo con éxito? ¿Cómo voy a evaluar si ha tenido éxito o no ha tenido éxito en los objetivos que yo planteaba? ¿Vale? Si se han cumplido o no se han cumplido esos objetivos. Entonces, muchas veces en este apartado es donde los proyectos más flojean. En nuestro caso concreto es el último de los apartados que vienen en la
la memoria de solicitud y yo creo que la gente va como perdiendo un poco de fuelle, ¿no? Hasta el final. Pero es un apartado muy importante porque si yo planteo los objetivos claramente, yo tendré que determinar, tendré que especificar cómo los voy a evaluar, cómo voy a evaluar que ese objetivo que tiene mi proyecto se ha producido o sea, se ha logrado, ¿no? Entonces, habrá que detallar muy mucho cómo, qué medidas se van a realizar dentro del proyecto para asegurar que el proyecto progresa, ¿no?, adecuadamente, que se están cumpliendo los objetivos previstos, que los resultados esperados están ahí y que, pues eso, los objetivos marcados están llegando, se han cumplido o no se han cumplido. Esto es muy importante desde el punto de vista del proyecto y del diseño del proyecto. Y aquí vuelvo a incidir en un aspecto que ha comentado Nacho antes previamente cuando hemos hablado de los objetivos. Cuando hemos hablado de los objetivos, Nacho ha dicho, es muy importante darnos cuenta de que los objetivos del proyecto no son los objetivos de la asignatura en la que yo voy a plantear ese proyecto, ¿vale? Están a un nivel superior, o sea, el proyecto está por encima de los objetivos de la asignatura. Pues aquí nos pasa lo mismo. Los criterios de evaluación, la evaluación que yo voy a aplicar a mi proyecto no es la misma que la evaluación que yo les voy a hacer a mis estudiantes en la asignatura, ¿vale? Porque eso es una de las confusiones que muchas veces pues vemos también planteados en los proyectos. Entonces, ¿qué mecanismos podríamos utilizar para controlar el proyecto, para llevar un seguimiento del proyecto? Pues, por ejemplo, podríamos detallar reuniones del equipo de trabajo, que pueden ser mensuales, pueden ser semanales, en función, ¿no?, de cómo haya planificado yo el trabajo. Las actas de esas reuniones, es decir, en las reuniones se tomará un acta para ir viendo un poco la evolución del proyecto. Un plan de contingencia, también lo podría yo detallar en este apartado que pues, tiene que ver un poco con el seguimiento, pues situaciones, ¿no? Pueden ocurrir determinadas situaciones que no me permitan a mí terminar este proyecto. Por ejemplo, en este curso académico, pues hemos visto, y es lógico, que muchísimos proyectos de innovación de los que habíamos evaluado en septiembre, pues han tenido que cambiar su forma de, ¿no?, las acciones que habían diseñado, que habían propuesto. ¿Por qué? Pues obviamente por la situación sanitaria que hemos vivido. Entonces, podemos plantear ya dentro de del sistema de seguimiento, pues unas medidas que nos permitan pues adaptarnos a determinadas situaciones si se produjera algún cambio en el desarrollo del proyecto, ¿vale? Eso lo podríamos detallar también aquí. Podríamos incluir también pues encuestas al alumnado. Es uno de los sistemas más habituales pues para medir el impacto que ha tenido este proyecto en el aprendizaje de los estudiantes, o al menos desde su perspectiva personal, ¿no? Un poco la autopercepción de ese aprendizaje. Entonces, con encuestas de satisfacción, pues lo podríamos plantear. También podemos plantear pues encuestas de satisfacción para los miembros del equipo de trabajo, ¿vale? Podría ser otro tipo de mecanismo que podríamos incluir aquí. Podríamos incluir también pues, que se van a realizar comparativas de los resultados de la evaluación de este curso con estas metodologías y los cursos anteriores, por ejemplo, ¿no? O en el caso de que hayamos realizado que las acciones habituales dentro de los productos que hemos elaborado dentro de nuestro proyecto pues sean vídeos docentes o sean otro tipo de materiales, como pueden ser fichas de trabajo, como pueden ser, yo qué sé, infografías. También un recurso que se suele utilizar ¿no?, como medio para resumir ideas y dentro de un proyecto, ¿no?, como tarea para los estudiantes. Pues podemos valorarlas como pues con el número de visitas que tienen esos vídeos. Si, por ejemplo, hemos publicado las acciones en redes sociales, pues también podemos utilizar como mecanismo de seguimiento los likes que ha tenido o los retweets que ha tenido una determinada publicación, ¿vale? O sea, lo importante es detallar los mecanismos que se van a utilizar para garantizar que ese proyecto se ha realizado con éxito, ¿vale? Y pues se va a realizar con éxito.
Y, por ejemplo, si hay casos en los que, pues bueno, yo preveo que pueda surgir algo en el desarrollo del proyecto, pues plantear también en estos mecanismos de control un plan de contingencia por esos posibles cambios que se puedan producir en el desarrollo del proyecto, ¿vale? Entonces, estos son cuestiones muy importantes. Y es uno de los aspectos que realmente en la evaluación pues desempeñan un papel más importante, ¿vale? En el caso de pues marcar todo lo que es el control y la autoevaluación del proyecto, ¿vale? Ok, en esta diapositiva tenéis un poco el resumen de todas estas ideas que hemos ido viendo, ¿vale? Del qué vamos a hacer, del qué vamos a conseguir y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Para que lo tengáis claro y para que pues tengáis todas estas ideas en la cabeza en el momento en el que vais a plantear vuestro proyecto de innovación en la convocatoria correspondiente. Vale. Aquí tenemos, y supongo que todos la conocéis, es un modelo de pues, la solicitud que tenéis en este momento, la última que tenéis vigente de PAGIT 2018. Es una plantilla en la que pues, os viene información bastante detallada de lo que tenéis que incluir en cada uno de los apartados, ¿vale? Yo creo que es bastante más detallada que la nuestra. La nuestra incluye bloques de información un poco más amplios, pero en este caso yo creo que os detalla bastante bien la información que tenéis que incluir en cada uno de los apartados. Entonces, lo que os hemos reflejado en esta diapositiva es un poco de esos bloques de información grandes donde podríamos incluir la información que nos piden en las determinadas casillas. Pues, por ejemplo, ¿cuál es el contexto? ¿Qué vamos a hacer y por qué? O sea, la justificación del proyecto, pues la podríamos incluir en diferentes apartados que tenemos en la plantilla. Pues, por ejemplo, en la parte de la identificación, que pues pondremos en qué asignaturas voy a aplicar yo mi proyecto, en qué titulaciones voy a aplicar yo mi proyecto, qué áreas de conocimiento están implicadas. Por otra parte, en la descripción de la situación actual es un poco la justificación, es decir, encuentro este problema formativo, este problema en el marco de estas asignaturas y yo propongo, ¿vale? Esta solución que puede ser, o propongo esta idea que puede aplicar esta nueva metodología o diseñar este artefacto para, ¿vale? Conseguir estos objetivos. Entonces, esa información la tenemos ahí un poco planteada en diferentes casillas y después tenemos también los objetivos claramente definidos, siguiendo un poco las pautas que hemos visto previamente, siempre en infinitivo, siempre objetivos conseguibles, objetivos que tengan sentido dentro de la línea temporal o del periodo temporal que yo tenga establecido para mi proyecto. ¿Vale? Eso en relación con el primer bloque de contenido. Segundo bloque de contenido, ¿qué vamos a conseguir? Pues aquí yo tendré que detallar perfectamente qué beneficios aporta mi proyecto, qué resultados tiene mi proyecto, espero que tenga mi proyecto, qué mecanismos de difusión y de transferencia o transferibilidad a otras áreas tiene mi proyecto, ¿vale? ¿Esto dónde lo podría yo encajar dentro de la memoria, la solicitud que tenemos? Pues beneficios esperados, viene de forma explícita, ¿no? Que se espera con el deseo del proyecto. La difusión, muy importante, detallarla lo más posible, no simplemente poner, como nos encontramos muchas veces en nuestras propuestas, asistiremos a 2 congresos. Bien, eso está muy bien como mecanismo de difusión, pero hay muchos otros mecanismos de difusión, ¿vale? Pensad siempre en cuestiones que estén en abierto, ¿vale? También, pues si hemos elaborado unos materiales de aprendizaje, que esos materiales de aprendizaje estén en el repositorio, por ejemplo, institucional de la universidad, o que esos materiales, si son en formato vídeo, estén en canales abiertos. Si son infografías, pues por ejemplo, que estén en Pinterest o que estén, ¿vale? Siempre un poco pues para favorecer que se difundan y que lleguen a más sectores. Eso es un punto muy importante y que dentro de, digamos, los puntos asociados a la difusión, pues va a tener más valoración algo que está tiene posibilidad de difundirse más ampliamente que si yo lo tengo simplemente publicado en mi campus virtual, ¿vale? Eso hay que tenerlo también en cuenta.
y al mismo tiempo la transferencia a otras titulaciones, materias o ámbitos de conocimiento, ¿vale? Sobre todo, pues por ejemplo, proyectos que tienen que ver con la aplicación de una determinada metodología o un determinado instrumento, pues muy probablemente se pueden utilizar en mi asignatura de mi área y en otras pues 27 asignaturas de otras áreas, ¿vale? Luego, el hecho de que un proyecto sea transferible, ¿vale? Pues digamos que desde el punto de vista de la calificación del proyecto, pues puede obtener una mayor valoración que si es un proyecto tan específico de mi área que no tiene esa repercusión, ¿vale? Eso lo tenemos que tener también en cuenta. Al mismo tiempo, el cómo vamos a hacerlo, ¿no? Que sería la tercera de las patas, el tercero de los bloques de contenido, pues lo podríamos encontrar en el plan de trabajo, que ya hemos detallado, que tenemos que explicar claramente la metodología, las fases, ¿no? Cómo lo vamos a estructurar. El seguimiento, que es otra de los aspectos que hemos marcado, y los materiales que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo del proyecto, ¿vale? Que en vuestro caso lo tenéis detallado como descripción de programas, herramientas, materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. Entonces, esa información la tendríamos que ir incluyendo en esas casillas. Y por último, el último de los apartados, que vosotros lo tenéis en un apartado independiente, ¿vale? Nosotros normalmente presentamos un archivo distinto, un archivo en formato Excel con el presupuesto, pero vosotros lo tenéis ya detallado dentro de la propia solicitud. Tendríais que detallar ese presupuesto, siempre teniendo en cuenta, pues, por una parte, los aspectos que puedo incluir, porque vienen en la convocatoria, y por otra, pues, el importe máximo, que, bueno, como sabemos, pues las convocatorias de las universidades en cuanto a proyectos de innovación, pues no son muy cuantiosas, pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Entonces, siempre, pues, ajustándonos lo más posible a esa convocatoria. Y al mismo tiempo, también tenéis ordenado, que lo hemos destacado aquí, que tendríais que detallar si se dispone de otros recursos, bien para la aplicación de o para la implementación de este proyecto de innovación, ¿vale? Ese apartado lo tenéis también al final de la plantilla. Entonces, en resumen, como hemos querido plantearos, es la información, ¿vale? Para cualquier proyecto de innovación tiene que ser siempre la misma, ¿vale? O sea, el cuál, el qué vamos a conseguir y el cómo hacerlo. Entonces, mirad muy bien, digamos, los apartados en los que vienen en vuestra plantilla, incluid la información siempre lo más detallada posible, ¿vale? Esas serían un poco las ideas que tenemos que sacar. También tenéis una plantilla específica, ¿vale? Os lo hemos marcado aquí, para los proyectos que son continuación, ¿vale? En el caso de la Universidad de Valladolid también tenemos una plantilla específica. Entonces, en ese caso, siempre detallad lo más posible lo nuevo en relación con lo antiguo, ¿vale? Con lo que habéis conseguido hasta el momento y los nuevos objetivos que os planteáis, ¿vale? Es lo más importante para que el evaluador vea que ese proyecto, pues, tiene una continuación y realmente está vivo. En relación con la puntuación, bueno, hemos establecido así un poco en función de la tabla que tenéis de criterios para los proyectos y hemos resumido de los bloques de información cómo iría repartida la puntuación. Entonces, la puntuación para la primera parte, la parte de contexto, la parte de objetivos, la parte de justificación, junto con beneficios, resultados, difusión y transferencia, tendrían aproximadamente los 10 puntos de la convocatoria, otros 10 puntos irían para el tercer bloque de información, ¿vale? Y luego tenéis 5 puntos que aparecen asociados a la innovación. Bien, sin embargo, en ningún momento viene una casilla en vuestra memoria, en vuestra solicitud, que sea innovación. Es decir, relata aquí o detalla aquí dónde están los aspectos innovadores de tu proyecto. Entonces, aquí yo creo que lo positivo es ir detallando, bien en la descripción del proyecto o bien en cualquiera de los apartados que te permita explicar un poco más, ¿vale? Ir incluyendo pinceladas de por qué vuestro proyecto es innovador, ¿vale? Cuestiones relacionadas con, en muchos casos, pues el state of the art, ¿no? El estado de la cuestión en relación con, por ejemplo, la implantación de si es una metodología en vuestra área, o
cuestiones que lo que te permitan es poner de manifiesto que tu proyecto es innovador, ¿vale? Entonces, eso lo tendréis que ir incluyendo en las diferentes casillas que te permitan explicar un poco más, ¿vale? Yo creo que quizá la parte de descripción o definición del problema es donde os puede dar pues un poco más de espacio para explicar o para, digamos, detallar o, en vuestro caso, pues poner de manifiesto que vuestro proyecto es innovador, ¿vale? En esta diapositiva tenéis también un poco el resumen de esto que hemos ido planteando para que vierais en cada uno de los bloques en concreto cuántos puntos tenéis asociados en la convocatoria. Bien, porque eso también nos da una idea de en qué apartados pues yo tengo que echar el resto, si me permitís la expresión, a la hora de redactar mi memoria de solicitud. Pues, por ejemplo, la primera parte tendría asociado 3 puntos, pero obviamente influye en el resto de los apartados. La parte de la innovación, que tendría esos 5 puntos, que bueno, pues tendríamos que ir nosotros detallando en diferentes apartados. Al mismo tiempo, el qué vamos a conseguir tendría asignado 7 puntos. Por ejemplo, viene de forma específica dentro de vuestra tabla de valoración, que la asistencia a congresos y publicaciones viene valorada con 1 punto y 2 puntos para la transferencia o transferibilidad de mi proyecto a otras materias. Luego son aspectos muy valorados. Al mismo tiempo, el uso de nuevas tecnologías dentro del proyecto tiene una valoración total de 2 puntos. Detallar bien los mecanismos de control y evaluación, otros 2 puntos. ¿Vale? Luego son cuestiones que, como veis, el todo, ¿vale? Te aporta el hecho, pues eso, que tengamos un proyecto lo más consolidado posible y que la valoración que nosotros obtenemos, si detallamos cada uno de los aspectos, pues sea lo más alta posible, ¿vale? Bien, aquí tenéis la silla, que supongo que la conocéis, en la que pues viene detallado por una parte el criterio y por otra parte pues los aspectos que vienen dentro de ese criterio, ¿no? Aspectos que se pueden evaluar y que obviamente cuando estás redactando tu propuesta de proyecto pues te dan una pista clarísima de dónde tienes que centrar tus esfuerzos a la hora de redactar, ¿vale? Aquí os hemos marcado el grado de innovación de la propuesta porque, claro, como he mencionado previamente, no viene un apartado específico dentro de la memoria, sino que tendremos nosotros que ir detallándolo en diferentes apartados de la solicitud, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte, digamos que lo hemos analizado, y luego es importante también saber que en la convocatoria de PAGIP 2018 los 5 puntos que se dedican en esa convocatoria a la innovación, en el caso de los proyectos, ¿vale? En el PAGIP 2019 se dedican a evaluar el equipo de trabajo, ¿vale? Un poco pues motivando a que pues realicéis equipos lo más multidisciplinares posibles, lo más colaborativos posibles, ¿no? Entonces, son 3 puntos asignados al equipo de trabajo, a la heterogeneidad, mejor dicho, del equipo de trabajo, y 2 puntos al currículum del equipo de trabajo. Bien, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta de cara a pues presentarnos a las diferentes convocatorias. Por supuesto, los datos que hemos planteado aquí son de las convocatorias que hoy por hoy tenemos a nuestra disposición, que son las últimas que habéis tenido abiertas. Sin embargo, pues bueno, quizá tengan algún tipo de modificaciones de cara a convocatorias futuras. Entonces, siempre es muy importante, y volvemos al punto inicial, leer siempre muy bien la convocatoria y los aspectos que se van a valorar en ella, ¿vale? Y con esto cedo la palabra a mi compañero Nacho, que nos planteará un poco las líneas generales, un poco el resumen de buenas prácticas y de todos los aspectos que hemos ido abordando a lo largo del taller. Muy bien. Bueno, en primer lugar, a modo de resumen, yo creo que es importante que tengáis en cuenta esas 2 diapositivas que acabáis de ver ahora con Susana. Por un lado, el diagrama completo de los distintos bloques que forman parte de una convocatoria típica de PID, y por otro lado, el diagrama con las puntuaciones que hay en cada uno de ellos, aunque eso sí, hay que tener en cuenta las variaciones que haya de una convocatoria a otra. Pero, bueno, aparte de eso, los aspectos más relevantes que hemos visto en esta presentación han sido los siguientes. Bueno, en primer lugar, aunque no es algo que os hayamos contado todavía, pero cuestión de sentido común y como ocurre en cualquier cosa.
Si ya te ronda algo en la cabeza, pues empieza a trabajar en ello con tiempo. Comienza a buscar colaboradores y así podrás armar una propuesta que sea más sólida y más fuerte. En segundo lugar, muy importante, leer bien la convocatoria y los criterios de evaluación para tenerlos en cuenta. Aunque no hemos hablado de ellos, también dentro de la convocatoria viene especificado cuáles son los compromisos que se adquieren. Típicamente habrá que entregar una memoria final al concluir el proyecto, pero puede que haya otra serie de condiciones que haya que cumplir. Así que es importante tenerlas en cuenta desde el primer momento. Y fundamental, las 3 ideas con las que prácticamente abríamos esta sesión. Pensad siempre en vuestros estudiantes. Los estudiantes de la Universidad de León tienen que ser los beneficiarios del proyecto de innovación docente. Así que todo lo que planteéis, hacedlo con eso en la cabeza. Es muy importante innovar. Es un proyecto de innovación docente. Aunque sea un proyecto de continuación, un proyecto que ya se ha iniciado en cursos anteriores, es necesario ir innovando. Y plantearos también la posibilidad de implicar a otros agentes, que no sean únicamente alumnos, sino que también estén personal de administración y servicios, profesores externos a la Universidad de León, etcétera. Por supuesto, siempre respetando las características de la convocatoria concreta. Así que, muy importante tener en cuenta esas 3 ideas. Por otro lado, lo hemos visto en los distintos ejemplos. Es fundamental ser muy claro en la propuesta, que el evaluador no tenga que releerlo varias veces para saber qué es lo que queréis hacer. Tenéis que dejar claro esas 4 ideas. ¿Cuál es el contexto en el que se va a aplicar esa innovación? ¿Cuál es la motivación que os lleva a plantear ese proyecto de innovación docente? ¿Qué es exactamente lo que queréis hacer? Y la innovación que supone. Y recordad que el enfoque a la hora de escribir una propuesta de un proyecto de innovación docente es distinto del enfoque que adoptamos cuando escribimos una propuesta de un proyecto de investigación. El objetivo aquí son los alumnos, mejorar su aprendizaje y, por otro lado, los evaluadores pueden no ser expertos de nuestro área de conocimiento. Y si la claridad era un aspecto muy importante, la concreción es otro. Es muy importante ser concreto, dar objetivos concretos y, en la medida de lo posible, concretar qué es lo que se va a hacer. Esto es, si podemos decir, vamos a elaborar 4 vídeos, pues mejor que decir, vamos a elaborar vídeos sin especificar. Evidentemente, dependiendo de la situación del proyecto concreto, así vamos a poder concretar más o menos. Pero todo lo que podamos concretar, eso va a ser bueno. Y un aspecto también muy importante. Al principio de esta sesión habéis estado haciendo un análisis crítico. Os hemos dado unas pequeñas propuestas resumidas en unas líneas y veíais cuáles eran los puntos débiles que tenían y cómo podían fortalecerse. Pues haced eso mismo con vuestra propia propuesta. Simplemente plantead en unas pocas líneas qué es lo que queréis hacer. Y pensad si eso tiene sentido, si es suficientemente claro, si con esas 4 o 5 líneas ya se los das a una persona y es capaz de saber lo que vas a hacer. Pues eso es un buen punto de partida. Y a partir de ahí ya es cuestión de ir desarrollando esa idea en función de la convocatoria concreta a la que nos vayamos a presentar. Pero lo que hemos dicho, el tener la idea central bien clara es lo que va a marcar al final nuestras posibilidades de éxito realmente en esa propuesta. Y nada más, daros las gracias por vuestra atención por vuestra asistencia y atención a esta sesión. Y bueno, puesto que tenemos tiempo, pues por supuesto, si tenéis ahora mismo cualquier duda, cualquier sugerencia, etcétera, pues lo podemos ir viendo. Además de esto, bueno, comentaros que ya hemos dejado en el campus virtual las diapositivas de esta sesión y el error ese de Universidad de Valladolid de estudiantes de la UBA que se nos había escapado ya está solucionado ahí. Dejaremos también la copia de esta grabación. Hay un foro de dudas, por lo tanto, podéis utilizarlo si queréis lanzar ahí una pregunta, digamos, genérica de interés para todo el mundo. Y en esta diapositiva también tenéis nuestras direcciones de correo electrónico, de forma que si tenéis alguna cosa más concreta o más confidencial por un proyecto concreto en el que estéis pensando y necesitáis algo de ayuda acerca de cómo enfocarlo, pues nos lo decís y bueno, os ayudamos en lo que podamos. Entonces, lo he dicho, si tenéis alguna cuestión, pues adelante y la vemos ahora mismo. Yo tenía una pregunta. A ver, para, ¿no?, comenzar un proyecto
¿Y qué pasa si en el desarrollo del proyecto, pues yo qué sé, se cambia algo o los resultados no son los esperados? ¿Cómo influye eso después en la memoria final de verificación? Bueno, eso depende un poco de cada universidad, cada convocatoria, etcétera. Digamos que, por ejemplo, en nuestro caso, que es el que conocemos de la Universidad de Valladolid, hay bastante flexibilidad en ese aspecto. Es decir, lógicamente puede que haya circunstancias que hagan que cambie un proyecto. Por ejemplo, en la convocatoria de la Universidad de Valladolid está puesto de forma explícita que si hay algún cambio a lo largo del proyecto en el equipo que lo está desarrollando o, por ejemplo, en los objetivos del proyecto, pues se notifica al área de innovación docente y ya se tiene en cuenta. Pero incluso si son cambios de, pues mira, mi objetivo era hacer esto, pero al final no ha podido ser conseguido del todo. Bueno, pues tampoco es una cosa crítica, ¿vale? Al 100%. Evidentemente, si se ve que no se ha hecho absolutamente nada en el proyecto, pues claro, ahí sí que hay un problema. Pero si se ve que se ha trabajado y que debido a una serie de circunstancias que se explican adecuadamente en la memoria, pues ha habido que cambiar algunas cosas, pues no hay ningún problema al respecto. Exacto. También cabe la posibilidad de que se hayan planteado diferentes objetivos para el proyecto, pero bueno, por las circunstancias del curso, pues no ha dado tiempo o algún profesor del grupo, pues ese curso ha estado de baja y esas responsabilidades no las ha podido asumir, pues eso se detalla perfectamente en la memoria y también puedes solicitar la renovación de ese proyecto para el curso siguiente, argumentando que pues por circunstancias X no has podido conseguir esos proyectos, esos objetivos en la anualidad previa y que solicitas esa renovación pues para conseguir esos que no has conseguido y plantear otros nuevos. Es decir, eso ocurre anualmente, que pues bueno, por circunstancias tanto personales de alguno de los miembros o de trabajo, pues no tienes tiempo material para conseguir lo que te has planteado, pero bueno, eso es perfectamente justificable en la memoria y pues da pie a que tú solicites una renovación del proyecto. Estupendo, muchas gracias. A vosotros. ¿Alguna cuestión más? Yo sí quería haceros una pregunta. No sé si... Sí, adelante, Luis. ¿Qué pasa con proyectos en los que el objetivo pues no sea, porque lo estábamos comentando antes en nuestro grupo de discusión, en los que la temporalización de los objetivos no coincida con los de los planes? Los planes son todos anuales, pero vale, los objetivos, la primera vez que los vayamos a tener son dentro de 2 o 3 años. ¿Cómo lo podemos plantear? Vale, ahí hay una opción y es que, depende de cada convocatoria, pero normalmente las convocatorias suelen pedirte exactamente de una anualidad. ¿Qué ocurre si tú tienes un proyecto que es a más largo plazo? Pues lo que puedes hacer es dar una descripción general de tus objetivos a largo plazo. Es decir, mi objetivo es realizar esta acción y para hacer esta acción estimo que necesito 3 años. Entonces, en el primer año, los objetivos concretos que voy a buscar son estos de aquí y ya en el futuro abordaré estos otros. Entonces, puedes utilizar la propuesta para describir tu marco completo del proyecto, aunque sea a varios años vista, pero luego lo que tienes que hacer es concretar cuáles son los objetivos concretos para el año actual al que te estás presentando. Y luego, en los siguientes años, pues ya lo plantearías como la continuación de un PID y el ya haber hecho ese marco previo te ayuda a enfocarlo. Ya en los siguientes años irías diciendo, mira, desde el primer momento dijimos que teníamos un proyecto pensado a 3 años, en el primer año hemos conseguido estos objetivos, ahora en este segundo año vamos a trabajar en estos objetivos. Entonces, ya te digo, existe esa opción. De hecho, bueno, gracias por hacer la pregunta porque era algo que queríamos comentar y se nos ha pasado. Es posible hacerlo, pero también hay que tener en cuenta que incluso el primer año lo que plantees pues tenga entidad como proyecto. Vale. Yo respondo a la pregunta. Pues gracias, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna cuestión más? A ver, bueno,
en el chat veo Telvina que comentaba, bueno, que le interesaría que pusiéramos algún ejemplo de la uva. ¿Puedes concretar un poco más a qué te refieres? Porque, bueno, por ejemplo, los casos que os hemos puesto realmente son ejemplos de la uva de propuestas que no eran unas. Así que realmente ahí ya eran ejemplos de la uva. Subir un ejemplo, bueno, ahí lo que decíamos antes, un ejemplo, si es un ejemplo de una propuesta concreta de un proyecto, pues eso no lo podemos hacer realmente. Bien, pero yo creo podríamos subir alguna referencia, alguna memoria que estuviera publicada en el repositorio, ¿vale? Igual el proyecto como tal no lo podríamos subir porque, bueno, por un poco protección de datos, pero las memorias normalmente en nuestra convocatoria explícitamente pone que todos los materiales que se generen dentro de los proyectos de innovación tendrán que estar subidos en el repositorio institucional. Entonces, lo que sí que os podemos subir es algunos enlaces a algunas memorias publicadas que están en el repositorio. Y, de hecho, también se han publicado, si no recuerdo yo mal, algunos de los años 2014, 2015, 2015, 2016, creo que se han publicado todas las memorias en un único manual que está también subido en el repositorio. Entonces, os podemos localizar, si queréis, esas memorias finales para que os orientéis también un poquitito cómo lo hacemos nosotros y que os puedan servir también de referencia para ver esas propuestas, ¿vale? Eso sí que lo podemos hacer, lo que esté público, subiros un par de ejemplos. Exacto. De hecho, bueno, también, y de hecho creo que ahí en León también lo tenéis, a veces se organizan jornadas de innovación docente en las que precisamente lo que se hace es animar a que participen las personas que tienen proyectos de este tipo para exponer ahí sus resultados. Y en ocasiones pues se realiza un libro de actas con las contribuciones. Entonces, sí, eso lo ponemos ahí, lo subimos al campus virtual sin problemas. Vale, perfecto. Sí, Etelvina, adelante. Igual tienes que recargarla, porque como cuando habéis entrado todavía no estaban, pero si recargas la página ya deberían aparecerte. Están justo debajo de la sala de videoconferencia. Exacto, pues que estarías dentro del campo modificado para incluir esa errata que habíamos detectado, pues te aparecería sin actualizar. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Muy bien, ese era el objetivo, Etelvina. Pues nada, si no hay ninguna... Que saquemos, ¿no?, la idea, porque muchas veces cuando vamos a estos cursos de formación, directamente ya estamos pensando en cómo lo podemos aplicar a nuestro caso, ¿no? Con lo cual sí que os animamos a que presentéis en la próxima convocatoria un proyectito de innovación, porque yo creo que, bueno, siempre es bueno. Es bueno para todos el seguir innovando y el seguir mejorando en la práctica docente y por supuesto, por repercutiendo eso en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí 3 horas delante de la pantalla, por haber participado de forma tan activa y nada, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos ahí, os ponemos todos los materiales a vuestra disposición y si os surge cualquier duda, cuando revisáis el vídeo, cuando reviséis las diapositivas, tenéis el foro para escribirnos o nuestros correos personales. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias y bueno, ya nos vemos en otra. Hasta luego. Chao, chao.